Muy bien. Entonces, yo le voy a hacer unas preguntas a la hermana Isabel. Pero ustedes también pueden hacer preguntas, pero yo tengo mis preguntas y al hilo de lo que vaya surgiendo, pues ya vamos a ir viendo. Entonces, la primera pregunta es muy sencilla. Más vale que sea sencilla. A ver, ¿qué es la vida consagrada? ¿Cómo tú lo defines? Pues qué bonita pregunta. Claro. Pues desde siempre Dios se ha reservado sus, digamos, Dios es el creador de todo, el que da la vida, el que crea y sostiene todo. Pero desde el principio Él se ha reservado una parte de lo que Él crea para su gloria, para su ornamento, para su servicio, ¿no? La primera, ya en la Biblia, ¿no? Pues la primera consagración del día domingo. El día domingo lo consagra el Señor para su gloria, para contemplar, ¿no? Como para dar gracias a Dios por lo creado. Después, pues va reservándose un pueblo, se reserva también a los primogénitos, se reserva un lugar, un santuario, lo que es el templo. Entonces, dentro de lo que Dios crea, Él quiere reservarse algunos lugares, hay lugares consagrados como las iglesias, algunos objetos, hay objetos consagrados como un cáliz, un sagrario, y hay personas consagradas. Entonces, con lo que esa persona tiene, como persona, o sea, no es simplemente un número, pues todo lo que tiene es Dios lo elige y lo destina para su gloria, para su ornamento, es decir, pues para complacerse, la verdad, es que es para su gloria, claro, para complacerse en ello y para su servicio, simplemente para Él. Entonces, una mujer o una persona consagrada simplemente ha sido elegida y separada de lo que es el uso, como diríamos, profano, común, sí, para ser simplemente es como vaso sagrado, ¿no? Un tabernáculo ya solo sirve para lo que sirve. Pues una persona consagrada ya solo sirve para alegrar a Dios y para servir a Dios para su gloria. Para él. Si quieren preguntar, pueden preguntar, pero que no sea difícil. Bueno, también puede ser difícil porque el Espíritu Santo también existe y ilumina. Y también Wikipedia, tengo aquí al lado. Vale, muy bien. Y la siguiente pregunta es, vale, es muy bonito como que, pues eso, Dios te ha elegido y pues eres especial, se puede decir, pero ¿qué aporta eso al mundo realmente? Porque, o sea, ¿qué aporta al mundo la vida consagrada? Sí. Muchas cosas. La vida consagrada tiene, podríamos decir que tiene como dos fuentes de valor. Una en sí misma, es decir, desde siempre, siempre, lo que es, por ejemplo, la virginidad, el hecho de dar la virginidad a Dios, para el mundo incluso pagano, tenía un poder, una fuerza especial. Por ejemplo, ya en los pueblos antiguos, las mujeres en los santuarios donde se iba a pedir gracias a Dios, ¿verdad? Porque esto siempre ha existido, eran vírgenes. Y el poder de intercesión de una virgen era reconocido en todas las culturas. O sea, incluso los romanos, que eran muy viciosos, muy viciosos, pero ellos para conservar el fuego divino que decían ellos, ¿no? En sus templos, fuego divino, o para es algo, para suplicar algo a Dios, tenía que ser a través de mujeres consagradas. O sea, siempre se ha atribuido un poder de intercesión a la mujer virgen y un poder especial ante Dios, que no es ninguna tontería. Porque si miramos a la Virgen María, es verdad que ella es virgen, es la virgen, o sea, no solo virgen, sino la virgen, o sea, con una virginidad única, en virtud de que va a ser madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero fíjate, también en virtud de su universal. Es la mujer fuerte y es fuerte también porque es 100% pura. Entonces, tiene una mediación universal. No sé, es más fácil tal vez de percibir que de explicar, ¿verdad? Pero lo que es la consagración, la virginidad, o sea, esa separación de lo que es la huella del mundo, ¿no? Es como verdaderamente un poder. Y decía una autora,
Gertrude von Lebrand, von Lefort, que cuando una mujer pierde su virginidad, sufre más que un hombre, o sea, cuando la pierde de mala manera, me refiero, porque se da cuenta de que ha perdido una parte de su poder. Y es verdad, es verdad. O sea, que por una parte, la consagración, ¿cómo sirve al mundo? Pues mira, así, ofreciendo por el mundo esa fuerza de intercesión y de bendición para todo el mundo y para toda la Iglesia. Y en segundo lugar, decíamos, o sea, hay una cosa que es intrínseca, ¿no? Que es ese poder que da la virginidad. Y en segundo lugar, porque es una especie de modelo, ¿verdad? ¿En qué sentido es modelo? En el sentido de que una virgen, una mujer consagrada, es una especie de profecía del cielo. En el cielo, dice también el Señor, no habrá matrimonio, no habrá marido y mujer, ni habrá hijos. Fíjate qué cosa, oye, no habrá ese tipo de familia, sino dice el Señor, serán todos como ángeles. Entonces, las relaciones en el cielo se parecerán mucho más a lo que es el amor que tiene que practicar una mujer con la, más que el amor, por ejemplo, entre los esposos o entre los parientes, el amor carnal. Entonces, da esa imagen al mundo como esa prueba, es una prueba del cielo, la mujer consagrada. Es una prueba de que existe ese tipo de vida, o sea, que no es imposible vivir sin un hombre, ¿no? A veces las mujeres, hay mujeres que nos dicen, pero ¿no tienen marido? No. Pero ¿y cómo pueden vivir sin un hombre? Muy bien. Qué buena pregunta. Pero a veces es como que o un hombre piensa que no se puede vivir sin una mujer, pues, pero en el cielo será así. Entonces, el hecho de que también es una prueba de que Dios existe, porque a una mujer consagrada realmente no le falta nada. No le falta nada. O sea, no es que esté incompleta, no es que esté disminuida, no le falta nada porque Dios lo es todo, realmente Dios lo es todo. Entonces, es una prueba de que Dios existe, de que Él es el que lo da todo y de que el cielo también existe, ¿verdad? Y de que el cielo se vive de esta manera espiritual. Y también de que somos libres de los bienes de este mundo, que no necesitamos acumular bienes, porque también la mujer vive en pobreza. Pues aquí donde nos tienen, pues tenemos lo puesto y poco más. Y ni eso. No hace falta vivir con 1 millón de zapatos, ni 1 millón de vestidos, ni 1 millón de bolsos, ni 1 millón de nada. Entonces, bueno, son pruebas, sí. No, es que justo, no sé si has terminado. Sí, sí. Vale, porque había 2 personas que querían hablar. Primero Keila y luego Rosita María. Pero que seas herramienta, Rosita. Keila, ¿tú querías decir algo? Me ha parecido que sí. Bueno, pues sin querer. Keila, te escucho. Que se levantó la manito sin querer. Ah, o sea que no. Vale, pasamos directamente entonces a Rosita. Y Rosita María. Diga. ¿Cómo le explicaría a una persona que no tiene tanta creencia, o sea, lo que es la vida consagrada? Porque siempre hay problemas de que el Señor no pide religiosas ni sacerdotes que no se casen. O sea, ¿cómo lo explicaría yo? Que la gente dice que el Señor no pide eso. O sea, sí, como la gente vivir, duda, no formar una familia. Que como el Señor pide eso, como el Señor pide no formar una familia, no. No, o sea, que ¿cómo explicaría yo a una persona que no cree? O sea, como simplemente dicen que es algo como del catolicismo, nada más, a diferencia de otras religiones. Es verdad. Es que eso es verdad. Sí. Es verdad que solo existe en el catolicismo, pero no es un invento nuestro, sino que está en el Evangelio. El mismo Jesús no formó una familia. Y cuando llamó a sus apóstoles, les dijo que tenían que dejar atrás padre, madre, esposa, hijos, casa, propiedad. El Señor pide ser rodeado y llama a personas a que le sigan de cerca, o sea, los que le van a seguir a donde quiera que vaya. No pueden ser personas que se lleven detrás a sus hijos, su casa, su trabajo, su carro, su taxi, su hospital, su escuela. Es que no se puede ir detrás del Señor con todos los aparejos de una familia.
para seguir al Señor tienes que tener esa libertad y esa disponibilidad. Entonces, Jesús mismo elige ese camino, Él es el que lo inventa. ¿Por qué lo inventa? Bueno, pues eso ya que le pregunten a Él. El Señor se inventa ese camino de libertad con respecto de lo que, porque es verdad que la vida de casados también es una atadura, ¿eh? Ya te atas a una casa, a unas personas, a un trabajo, a unas obligaciones, ya estás obligado a sacar adelante. Mientras que la vida que elige Jesús está libre de esos condicionamientos, ¿verdad? Porque Él pone todo en función de su misión, de la misión de la predicación y de los sacramentos, ¿verdad? De salvar a las almas. Y Él, como digo, es Él el que elige a los 12 discípulos y es que les manda posponer, ya algunos están casados y tienen que abandonar a su mujer y a sus hijos para seguirle a Él. Y de ahí, todos los demás no hacemos otra cosa sino seguirle a Él. Pero Él demuestra esto, primero viviéndolo Él mismo y luego llamando a otros a que lo hagan. Y esto es desde los primeros miembros del cristianismo, de modo que el mismo San Pablo aconseja, dice yo, si queréis mi consejo, dice él, dice, haced lo que os parezca mejor, pero si queréis mi consejo, dice a los padres, dice, mejor consagren a sus hijas. Oye, aquí nos vino, aquí nos vino una integrante, se llama Selenita, no sé si vino por el aire o por la charlita. Entonces la voy a poner aquí para que vean en primer plano. Elena saluda a Elena. Entonces, de que Jesús lo hace no hay ninguna duda, en el Evangelio está. Entonces, que uno lo entienda o no lo entienda, también creo que depende de la libertad mental que tenga. Hay personas que están tan apegadas a sus caprichos o a sus necesidades que no entienden que una persona sea libre de ello. Pero el caso es que existe. Jesús fue libre de ello, los discípulos fueron libres de ello y los que le siguieron. Tengan en cuenta que cuando rezamos en la misa, empezamos rezando la lista, ¿verdad?, de lo que la Iglesia como venera, ¿no? Pues Jesucristo, claro. Después vienen los mártires y después vienen las vírgenes. Fíjate qué cosa tan bonita. Primero veneramos a los mártires y luego veneramos a las vírgenes. Porque desde los principios la virginidad existió como los mártires existieron y para la Iglesia son como una corona de gloria. Eso es desde el principio y es desde que Jesús lo comenzó. Está en el Evangelio y es que no hay que hacer mucho esfuerzo. Sí, y yo, si me permites, como yo diría que la cosa es que, claro, sin fe es muy difícil de entender, porque, claro, es lo que dice la hermana, como si solo miras este mundo, probablemente no tiene sentido. Solo tiene sentido en vistas al reino de los cielos, como dijo Jesús, en vistas al cielo. Y es como una preparación también para preparar a los hombres que estamos tan apegados a este mundo para hacer ver que no es esa la vida plena, sino que la vida plena está después. Entonces, claro, esa es también nuestra misión, como recordar y con nuestra entrega total también es lo que demostramos, como somos testigos de que efectivamente hay unos bienes que son superiores a los bienes de este mundo. O sea, es que esa es nuestra misión. Alguien quería hablar por ahí, me parece. Le damos la palabra. Sí, hermana, aquí te... Rosita María dice. A ver, Rosita María. Todo leer eso. Pasa que acá me preguntan, o sea, me dicen que sabemos que el sacerdocio fue instituido por Jesús, ¿verdad? Porque cuando Jesús, bueno, yo no sé, pero algo así me estaban diciendo. Pero la vida religiosa, o sea, las religiosas, ¿cómo surgen? O sea, ¿cómo le explico yo a alguien que, porque ya, si me preguntan del sacerdocio es como un poco más sencillo decir, mira, Jesús instituyó la Eucaristía y así instituyó el sacerdocio porque él mismo representa a un sacerdote, bueno, ya, pero ¿y la vida religiosa en cuanto a las mujeres, cómo lo podría explicar yo? Sí.
vamos, no es que Jesús instituya a las mujeres vírgenes, él instituye la virginidad y la vida consagrada. Es verdad que el sacerdocio lo instituye el Jueves Santo y es como si fuese un día concreto y una manera concreta de instituirlo. No instituye la vida religiosa de mujeres como tal, sino instituye, como decíamos antes, la virginidad consagrada, no solo de mujeres, sino también de hombres. Y es lo que decía, que a Jesús le siguen multitudes, miles de personas. Luego le siguen, los más cercanos son sus seguidores habituales, que se calcula que eran, bueno, la Biblia dice que eran, el Evangelio que eran 72, pero de esos 72 hay algunos que le siguen estrechamente, o sea, que le siguen donde quiera que va. Y esos son los discípulos. Y a esos discípulos, que son hombres, aunque también hay mujeres entre los 72, les va introduciendo en la vida consagrada, o sea, en la vida de castidad consagrada, empezando por los discípulos, aunque evidentemente la primera es la Virgen María, claro. Ella es la primera virgen, aunque ella es madre, antes que todo es virgen. Y de ese ejemplo de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, nace la vida consagrada. Solo que para los hombres tienen sacerdotes o simplemente consagrados, como también los hay, ¿no? Como fueron los eremitas, los ermitaños y los primeros monjes, que no eran necesariamente sacerdotes, y surgen también las religiosas, las vírgenes consagradas, que, como digo, aparecen desde los principios de la Iglesia. Es decir, el ejemplo de Jesús, de la vida consagrada, o sea, de su propia virginidad consagrada al Padre, es como una semilla, ¿verdad? Que no solamente la imitan los sacerdotes, sino que la imitan los bautizados, quien sea, sean hombres, sean mujeres. Y como digo, aunque había algunos sacerdotes al principio, eran más los que vivían como consagrados, hombres y mujeres. De ahí nace la vida consagrada femenina. Después, con el tiempo, ya se forman las órdenes religiosas, pero eso son años después. Entre tanto, existen las vírgenes consagradas que vivían en sus casas o vivían juntas, pero simplemente es como una inspiración, por así decirlo, en la vida del Señor y en la virginidad de la Virgen María, pero existen desde el principio. No hay un momento de fundación, no es que haya una palabra de Jesús por la que son fundadas, sino simplemente por su ejemplo, pues porque introduce el Señor ese modo de vida con su actuación. Y también él lo dice, hay eunucos que nacen así, es decir, hombres castos que nacen así por deficiencias biológicas, hay eunucos que los hacen los hombres, porque antiguamente para guardar a las mujeres de los reyes o de los ricos que tenían más de una mujer, los guardas necesitaban ser castrados para guardar a la mujer también de los mismos guardias. Entonces hacían eunucos, había eunucos para la guardia, por ejemplo, de la reina y de las demás esposas del rey. Y hay otros, dice Jesús, que se hacen así por el reino de los cielos. Es decir, Jesús está hablando que ya los hay, o sea, que es una cosa el reino de Dios, ¿no? De lo que Él viene a traer. Eunucos, es decir, hombres castos que se hacen a sí mismos así, no es que se castran, pero se ven a sí mismos castos por el reino de los cielos. Él lo dice, esto es lo que hay, esta es una realidad. Y efectivamente, hasta el siglo XXI, esto es lo que hay. No sé si he respondido. Sí, bueno, es que Keila también, no sé si se le ha vuelto a levantar la mano o tenía una pregunta, y si no pasamos a la de Camille. ¿Has vuelto a levantar la mano por equivocación, Keila? ¿O? Si no, aquí Camille dice que para ser monjas y sacerdotes también se tiene que mantener. Di, Keila, di. Ay, mis amigas me están... Es que estaba pensando en María Magdalena, no sé. Es que no sé por qué pensar en ella, pero yo creo que también fue como un ejemplo de vida consagrada. No sé. Sí, está muy bien.
y de seguidora también de Jesús. Eso entra con lo que pregunta Camille, que pregunta que si para ser monje sacerdote se tiene que mantener la virginidad. No se exige la virginidad, lo que se exige es la castidad, que es distinto. La castidad perfecta. Es decir, puede ser, por ejemplo, que haya habido una mujer que se casó, tuvo 7 hijos y al cabo de los años entra religiosa. Es perfectamente posible. Yo conozco un sacerdote que tiene nietos. Entró al seminario, que se dio con 70 años. Tú. Sí. Es en Estados Unidos y pues fueron sus hijos y sus nietos. Es decir, no se exige la virginidad, el no haber tenido relación matrimonial. Lo que se exige es que cuando se toma ese compromiso se viva la vida de castidad, es decir, que se viva una vida de castidad, claro, o sea, que tomes ese compromiso. No se exige que haya habido previamente una vida virginal. No sé si con esto respondo la pregunta tanto de Camille como de lo que decía Keila, ¿no? Que María Magdalena efectivamente fue después de su vida fatal, pues ella siguió al Señor, no ya en virginidad, porque la había perdido, pero sí en castidad perfecta. Y esto también es un modelo para muchos consagrados. Sí. ¿Tiene más preguntas? ¿He respondido, Keila? Keila va y viene. Sí, hermana, gracias. A ti. Vale, pues yo sigo con preguntas. Luego ustedes, si tienen preguntas, las hacen, si no, voy haciendo yo. A ver, pregunto si en la vida consagrada... De lista de preguntas. A ver, es que... es para que no te quedes en blanco. A ver, en la vida consagrada, ¿es verdad que al principio es lo más difícil y luego ya va siendo más fácil o no? Esta es mi pregunta para ti, a ver qué opinas, porque normalmente asusta, o sea, la vida consagrada es algo que asusta, no es como el matrimonio también, pero en el fondo lo estamos desagrada, como que da como un poquito de miedo y tal, y cuesta como más dar el paso, parece ser, en general. Entonces, eso, quería preguntar si es solo... Como si podemos decir que lo más difícil es al principio y luego ya, o no, ¿qué opinas tú de este asunto? Es que, claro, o sea, no tenemos una serie de bullying aquí, los participantes. 2 minutos para la risa. Ya. A ver, es verdad, claro, o sea, entiendo que al principio es verdad que cueste mucho más aceptar que Dios te pida ser monja, que aceptar que un chico, pues, un chico así, príncipe azul, pues te pida ser su novia, claro. La diferencia. O sea, que hay alguna que no está de acuerdo, pero vamos. No sé si ha rechazado muchas peticiones. Está aquí la Lore fatal. Sí, chicas, sinceramente, o sea, ¿qué te apetece más? Que venga un chico alto, guapo, así bien pequeñito, muy católico, y que le diga, ¿quieres ser mi novia? O que el Señor te diga, ¿me quieres seguir en la vida religiosa? Claro. Hermana Isabel. Lo primero es como una peliculita, o sea, vamos a ver, ya estás viendo tú. Hermana Isabel. O sea, y de verdad, yo sé que hay chicas que ven un chico y oyen de fondo. Chan, 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 chan. Y de verdad, o sea, le han visto y ya se han imaginado el vestido, las flores, el día de la boda que ella va a ser, los niños cómo se van a llamar, porque, o sea, la imaginación de una mujer, ¿eh? La casa y el perro. La casa y el perro. ¿Por qué? Pues porque la sensibilidad femenina, claro, se dispara. Entonces, es verdad que que a la naturaleza, sobre todo de las chicas y sobre todo de las más jóvenes, ¿verdad? Les es más natural el enamoramiento. O sea, el enamoramiento, digamos, es ¿cómo lo diría yo? O sea, casi es que eso es una resbaladera, oye, es que te enamoras y ya pierdes el control. Una enajenación mental transitoria, como decía un amigo nuestro. O sea, es una locura transitoria. El peligro es que es una resbaladera. O sea, tú ves un chico que te hace así con los ojos, y tú ya te has imaginado por el amor de Dios ya, o sea, cualquier cosa, y ya pierdes tu cabeza, el control. Es una resbaladera, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué dice aquí mi amiga de la libreta? Que ahora es más despacio. Porque sí. Entonces,
es más natural, es verdad, el enamoramiento, que estoy diciendo eso, que es ya casi como una bajada natural, el entregarte a un enamoramiento, que entregarte a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es por la fe. Es decir, en el matrimonio, la fe, por desgracia, al no ser tan necesaria, se saca de los protagonistas del matrimonio. Es muy difícil que en un noviazgo todo se apoye en la fe. Es dificilísimo. Yo sé que habéis tenido buenos testimonios, ¿verdad? Sin embargo, en la vida religiosa es más fácil o más difícil apoyarse en el sentimiento. Es más necesario actuar la fe. ¿Por qué? Porque tienes que hacer unas renuncias inmediatas que son muy exigentes. Y más, ¿no? Renunciar, ya si tienes novio, renuncias al novio, renuncias a tu familia, renuncias a tu carrera, renuncias a tu país, renuncias a tus amistades. Es un camino en el que la fe tiene que ser muy sólida y basar todo, lo cual es una seguridad, no es un peligro, al revés. En cambio, en el matrimonio o en el noviazgo, el gran peligro es el sentimiento. Así es la vida. Cuando el noviazgo se basa en la fe, no hay problema con el noviazgo, pero el problema es que tiende a coger el protagonismo el sentimiento. Y el sentimiento no sabe dónde va, el sentimiento es ciego, como dicen, ¿verdad? La fe, no, la fe está guiada por Dios, pero el sentimiento nos arrebata, ¿verdad? Y nos hace a veces tomar decisiones sin reflexionar antes. Por eso puede ser más difícil, pero es verdad también, como solemos decir, ¿no? Que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe y la vida religiosa es hasta que la muerte nos una. Es como si fuera al revés. Esto es como un tiempo hasta conseguir, claro, hasta conseguir la unión con el Señor, mientras que lo otro es un tiempo juntos hasta que se te va por la muerte la persona, ¿no? Pero es verdad que la vida consagrada, bueno, es que si uno está consagrado, uno está feliz en lo que hace. Solamente tiene que dejar romper sus burbujas de sus sueños, ¿no? Esas pompas de sueños, de imaginaciones que se hace, pero que eso hay que hacerlo también para el matrimonio. Lo que pasa es que el matrimonio con el enamoramiento es un estorbo, el enamoramiento. Bueno, un estorbo y o sea, las dos cosas, ¿no? Porque al principio... Lo que llamamos enamoramiento es una fase que hay que superar. Hay que pasar al amor, eso es otra cosa. Pero el amor no es ciego, el amor ve muy bien, ve todo, lo ve. Pero para mí el enamoramiento es hay que esperar, hay que... Fíjate lo que voy a decir, hay que dejar que pase hasta que llegue el amor, lo que es el amor. ¿Me entienden, chicas? Si no me entienden. Y eso ya durante el noviazgo tiene que ser. Eso claro. Ya durante el noviazgo. Sí. Fíjate lo que llego a decir, que se tiene que dar paso a un amor. Yo he oído decir, es verdad, hay que empezar por el amor de amistad. Y el enamoramiento tiene un fallo, y es que se nublan, como una parte de lo que es la otra persona no se ve, solo se ve, y es más, proyectas tú tu propia ilusión. Lo que a mí me hace ilusión lo proyecto en el otro. Y entonces lo que estoy viendo no es la realidad, sino mi propia proyección de lo que yo quiero ver. Y me impide conocer a la otra persona. En ese sentido digo que es peligroso, porque el enamoramiento no te permite conocer. La amistad sí. La amistad es más serena, entonces te permite conocer a la otra persona como es. Después tú la aceptas, pero basada en el conocimiento, no basada en tu imaginación. Y entonces, cuando hablamos a veces de enamorarse de Dios, ¿en qué sentido? Porque en el fondo sí que necesitamos también, para seguir a Jesús, enamorarnos de alguna manera. O sea, pero ¿en qué sentido? Pues, claro, es verdad, o sea, es imposible, digamos, seguir una vocación sin el corazón. O sea, no se puede seguir una vocación simplemente en la voluntad, pues esto es lo que tengo que hacer y lo tengo que hacer, sino que hay que seguirlo realmente en el corazón. Pero es que yo creo que también es verdad que Dios te enamora, porque es normal. ¿Cómo le vas a seguir si Él no te ha enamorado? O sea, ¿qué es seguir un general de un ejército, seguir órdenes del COE, nacional, seguir al presidente de la República? Pues no
no lo haces con el corazón. Yo eso de no ir a misa el domingo no lo hago con el corazón. No sé, todas las demás. El Señor sí te enamora. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Señor tu imaginación solo te puede defraudar por defecto, no por exceso. No sé si me explico lo que quiero decir. En un chico tú proyectas lo que no hay. En el Señor es imposible. Él siempre te va a desbordar. O sea, el enamoramiento del Señor siempre va a ser demasiado pequeño. Pero es verdad que Él sí te, realmente, ¿no? Él sí que, Él tiene que como que conquistar tu corazón. Si no conquista tu corazón, ¿qué es lo que, o sea, qué tipo de seguimiento quiere Él? ¿Simplemente un seguimiento militar? O sea, firmes aquí, no. Él, verdaderamente lo único que a Él le da gloria es el amor. Eso es lo que Él quiere. Pero simplemente enamorarse de Jesús significa que hay que seguir al que se es, o sea, con todo tu corazón también, con toda tu capacidad de amar. Y que te flipa, que te flasea el Señor, pero justamente, claro, justamente, Él es el único que no te puede defraudar, no puede defraudar ni tus ilusiones ni tus expectativas, porque es también mucho más realista, claro, mucho más real, por así decirlo. Vale, y mira, a mí una vez una chica me dijo, a ver cómo responderías todo esto, pero, hermana, o sea, es que tenéis que compartir al esposo, o sea, como es un esposo para un montón. Entonces, claro, como que no le satisfacía a ella eso de que tienes que estar compartiendo a tu esposo. Habría que analizar a esa chica. Yo creo que tenía vocación, por cierto. ¿En serio? Madre del amor sí, hermoso. pero ponía esa pega. Yo le di una respuesta, ¿eh? ¿Tú le diste una respuesta? Sí. Hermana, danos esa respuesta. ¿Tú qué le respondiste? A ver, lo que yo le dije es, mira, te equivocas completamente, porque él es un esposo que se da totalmente a cada una de nosotras, de tal manera que a mí no me falta nada de lo que me da. O sea, él se da totalmente a mí. O sea, yo puedo decir que le poseo totalmente. Y cada una puede decir eso, y él lo puede hacer porque él es Dios. Ahí está la clave. Yo creo que ahí interviene mucho también un factor femenino, que son los celos. Cuando una mujer es celosa, ¿verdad? Y eso es un problema, ¿eh? Es un problema para el amor, para cualquier amor, para el amor de amistad, para el amor... ¿Eh? ¿Qué tipo de celos? Exactamente. Los celos son una enfermedad en la mujer, que simplemente indican una inseguridad, ¿verdad? También en el hombre, ¿eh? Pero bueno, en este caso eran celos en el caso de la mujer. Mira, el hecho de que Dios la quiera a ella, a mí no me quita nada. Y esa es la situación. Claro, si yo tuviera un esposo que quisiera igual a la hermana Sara que a mí, me robaría algo de lo suyo. Pero el hecho de que Dios la quiera a ella, a mí no me quita nada, ¿eh? Pero la mujer cuando es celosa es horrible, porque por ejemplo, entonces, si yo estoy casada, pues mi esposo no puede mirar a otra persona, ni siquiera a su mamá, no puede mirar a su hermana, porque es que solo me tiene que mirar. Yo tengo una sobrina que es así, y qué cosa más pegajosa, y de verdad, a mí es que es enfermizo y a mí es que me enferma verla. O sea, ella tiene que estar constantemente atrayendo, yo sí soy su marido, que no es esposo, porque se han casado por un rito, vete tú a saber, floral, un rito floral, había muchas flores. Pero es que la pobre está sufriendo todo el tiempo porque la tiene que mirar a ella. Pero eso es una enfermedad. Es decir, pensar que una cosa es que tú, yendo al matrimonio, ¿no? Una cosa es que sea tu esposo y otra cosa es que tú pienses que cualquier otro amor es un competidor para ti. Y mucho peor, mucho más con respecto de Dios. A mí no me quita nada que Dios la ame a ella. ¿Cómo que me va a quitar a mí? No me quita nada de nada. Nada de nada. Entonces, es como una transposición de como una a Dios, ¿no? De lo que son los celos en la vida de los esposos y de los novios. Hay que tener mucho cuidado con los celos. Mucho cuidado. Aquí Rosita María hace una afirmación. Sí. El enamoramiento es una ilusión y el amor es la entrega total.
Pero el amor también implica conocimiento, mientras que el enamoramiento es casi un desconocimiento, hay que decir. Sí. Pero es la entrega total, claro, o sea, yo decido amar a esa, o sea, el enamoramiento significa, y lo que yo prometo cuando me caso o cuando hago los votos, yo no prometo que quiero a esta persona, es una bobada. Prometo que quiero a Pepito, un montón quiero a Pepito y hago corazones y siempre pongo yo y Pepito. Pues eso no es el matrimonio es que yo prometo amar a Pepito todos los días, eso sí que es un compromiso. Yo prometo amar, no prometo que te amo, eso no cimenta nada. No prometo que te amo, eso fíjate, ni siquiera es necesario, qué cosa más curiosa, sino que lo que yo prometo es amarte todos los días de mi vida. Y eso es un compromiso de amor. La pregunta en el noviazgo es, ¿seré capaz de amar a esta persona todos los días de mi vida? ¿Es lo que quiero hacer? ¿Es lo que Dios me pide? Y lo mismo hacia el Señor. Madre Teresa de Calcuta, que era mocita, santa, claro, santa, decía que a ella a veces le costaba mucho sonreír a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que también Jesús es un esposo exigente y a veces no te dan ganas de sonreírle, sino te dan ganas de mirarle con cara de corderito degollado, de víctima, cuando ¡ah! Y eso es indigno de una esposa, santo Dios. Pues si eres esposa, sonríele a tu esposo. aunque te encuentres un poquito fastidiada, ¿no? Pues ella lo decía, que a mí le costaba sonreír a Jesús, ¿no? Pero eso es lo que yo prometo no serte una carga, Señor, sino amarte y hacerte la vida, hacerte feliz. Yo me acuerdo un matrimonio ahí en Belmonte, que era un matrimonio de estos ay, bonitísimos de película, y se murió la esposa, que era un cielo. Y este hombre era un administrativo, él trabajaba siempre en su despacho con sus papeles, y la mujer, ella hacía sus cositas y luego se iba al despacho de su marido y ahí se ponía a hacer punto, tiqui, 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 en silencio, solo ahí estaba ahí. Y a eso al marido le daba, desenaba, le daba como, no sé, para él era todo. Y cuando ella murió, él, el pobre, estaba roto y decía, qué rápido se ha pasado mi vida con esta mujer. Qué rápido y era mayorísimo, ya súper mayores. Qué rápido se ha pasado la vida, dice, y la culpa es de ella. Me ha hecho la vida tan dulce y tan feliz que se me ha pasado volando. Bueno, sí. Entonces, sea lo que sea tu vocación, consiste en hacerle la vida dulce y feliz al Señor, en caso de que sea agrada, o a tu esposo. Esa es la pregunta. Yo ¿puedo hacer la vida dulce y feliz a este ceporro? No, este hombre me va a hacer feliz a mí, sino yo le voy a poder sonreír todos los días. Qué difícil, ¿verdad? Pero ese es el amor. Porque consiste en agrandar tu capacidad de amar, ¿verdad? Para eso son los sacramentos. Los sacramentos son para santificarnos. Uno se santifica creciendo en el amor, haciendo ese amor más sincero, más auténtico, más puro. A ver, hay una intervención por ahí que quería intervenir, me parece. ¿Puede ser? Rosita María. A ver, Rosita. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Dice, respecto a los celos, me acordaba lo que decía Erika con respecto a Carlos, que él poco a poco se dio cuenta de las amistades que ella no le estaba exigiendo, solo ayudando. Y así él dejó de hablar a esas personas que no le ayudaban. Qué bueno, yo no he escuchado a Erika, pero es totalmente lo que estábamos diciendo, claro. Sí. Sí. O sea, qué feo cuando una relación con un chico te está recortando. Nunca una relación te tiene que recortar. ¿A qué llamo recortar? Me recorta porque me quita de mi familia, me quita de mi tiempo en mis actividades, me quita de mis estudios, me quita de mi futuro. No te puede quitar. Tú tienes viviendo lo que tienes que dejar, como dice ahí muy bien en este caso. Sí, en ese caso lo que pasó es que como eso, Carlos se iba a veces con sus amigos y amigas, pero no era un buen ambiente. Entonces,
Erika realmente ella no reaccionó como celosamente, sino que le ayudó él a ver, como diciendo, ¿por qué te vas con esas chicas y no conmigo? ¿Sabes? Como no fue una reacción así, sino de hacerle ver a él que esas eran buenas para él, como no eran propias de un chico, de un novio, y también que no eran buenas para él. Sí. Como pasa también cuando entras en la vida espiritual, ¿no? Tú puedes entrar en la vida espiritual, en la comunión, en la misa, en la adoración y te das cuenta de que tienes que dejar amistades, de que tienes que dejar series de Netflix, por ejemplo. Que tienes que dejar música, tienes que dejar ropa, pero no es que el Señor celoso se ponga, sino que descubriendo, vas teniendo mucha más luz, vas creciendo, eso sí. Eso está bonito, que el amor implique un crecimiento, una madurez de la persona. Pero al mismo tiempo no es que te quite las amistades y ya te quedas solo para mí, sino que yo imagino que Carlos ha podido dedicar su corazón a otras amistades que no le han quitado de su relación con él. Muy bien, a ver. Aquí no tiene preguntas, madre mía. Bueno, ¿quién tiene preguntas? No, esto de preguntas. Vale. A ver. Bueno, también otra mujer una vez nos preguntó a un par de hermanas, bueno, igual ya salió, pero bueno, si tú tienes algo que añadir a esto, porque a ella le parecía como imposible poder vivir sin tener relaciones. Le parecía inconcebible, o sea, una cosa, no sé si alguna de las que están por aquí le puede pasar o algo, como que se podría responder a eso. Vamos, imposible no puede No ser. escuché bien la pregunta. Perdón, es que, a ver, una vez una mujer nos dijo a otra hermana y a mí que cómo podíamos vivir sin tener relaciones sexuales, que eso le parecía como algo imposible, como es que no, para ella desde luego imposible, o sea, no podían imaginarlo vivir así. Entonces, se podría decir. Bueno, o sea, lo primero que imposible no es, porque si fuera imposible no se daría, pero el caso es que se da de una manera, pues igual más común de lo que se cree, ¿verdad? Más común de lo que se cree. Y luego también yo creo que lo de la imposibilidad es siempre una excusa. Yo creo que es una excusa. O sea, no es imposible. No, imposible no es. Lo que pasa es que exige un esfuerzo que tú has decidido no querer dar. Exige una disciplina que las cosas imposibles siempre hay que considerar o preguntar desde fuera si son imposibles o no. Para una persona puede ser imposible levantarse la primera, pero no es verdad. Claro que te puedes levantar a la primera. O puede ser imposible dejar el celular. Pues no es verdad. Tú puedes dejar el celular. Lo que pasa es que te requiere una disciplina o un esfuerzo de voluntad, ¿verdad? Una de las primeras virtudes que la Biblia pone en la mujer es, ¿sabéis cuál es? Fuerte. La mujer, ¿cómo tiene que ser? Es una mujer fuerte. Y ahí yo sí que recordaría un poco la cuestión de la fortaleza. La fortaleza. Y la fortaleza se apoya en la voluntad. Tú no puedes decir es imposible si ni siquiera lo has intentado. O sea, imposible no es porque se puede perfectamente. Es más, fíjate, ahora mismo, como hay algunas parejas, digamos así, que viviendo juntos han comprendido que no pueden comulgar y viviendo juntos, ven como hermanos. Y eso me parece mucho más difícil que lo mío, por ejemplo. Mucho más difícil. Yo conozco bastantes parejas, casados, en fin, civilmente o juntados, lo que sea, que deciden vivir como hermanos para poder comulgar. O sea, que no me digan que es imposible porque simplemente es que no estás dispuesto a hacerlo. Pero eso lo único que demuestra es como una dimisión. Yo dimito de mis capacidades, dimito de lo que yo puedo hacer
para pues, encima todavía además echar la culpa a Dios. No es que me pides algo imposible, es imposible, no es verdad, no es verdad. Ahora, eso sí, hay que destacar la virtud de la fortaleza y, por supuesto, hay que tener prudencia, claro. Digamos que la inclinación sexual es una inclinación que está en todas las personas y es una inclinación natural que Dios ha querido. No es que los consagrados no la tienen, sino simplemente la inmolan, por así decirlo, o sea, la subliman, la elevan y también tienen cuidado, claro, tienen cuidado. Es decir, requiere, por supuesto, tener una disciplina. Es que eso de cuando, siempre que oigan o digan la palabra esto es imposible, primero ríanse y luego ya, como sospechando de ello, es imposible. Vamos a darle otra oportunidad al pensamiento. ¿Es imposible o es que no cuentes conmigo para hacer el esfuerzo? O es que soy vicioso, porque Hermanas. seamos a las cosas como son. Aquí hay una intervención. Adelante. Hermana, tengo una pregunta. Prieta. En el caso de que una chica sienta que tiene vocación, pero ella no siente el llamado de Dios. Casi como una revolución ahí en la Prieta. No, por favor, no la linchen todavía. Una chica cree que tiene vocación, pero todavía no ha sentido el llamado de Dios. Esa es la pregunta, ¿verdad? Creo que sí. ¿Quién es esta niña? No lo sé quién lo pregunta, bueno, pero es alguien de allí. A ver, alguien con camiseta verde de Playa Prieta, no sabemos su nombre. A ver, eso es perfectamente posible, ¿de acuerdo? Uno puede tener la impresión de que no es... Yo me acuerdo cuando estaba yo en el colegio, estábamos en primero de básica, yo creo que teníamos 6 años, y había una niña llorando en el patio. Entonces, ya lo he contado alguna vez, pero que me hace mucha gracia. En el patio, todos los niños, un niño, se le quedan mirando con pena. Entonces, al cabo de unos minutitos, hay varios niños alrededor sin hacer nada, solo la miran con pena. Y hay una nube de niños ahí que la miran con pena. Entonces, se acercó la monjita, yo iba a un colegio de monjas, y preguntó, ¿qué pasa? Y entonces ya alguien dijo, que está llorando. Entonces ya la monjita se acercó a la niña y le dijo, ¿por qué lloras? Y la niña dijo, es que no me quiero casar. Bien, era un problema. Eso, la niña dijo ese pensamiento y tenía una preocupación intensa con 6 años, no me quiero casar. Y la monjita le dijo, no te preocupes, no te tienes que casar, le dijo la monjita. Pero que era una de las que estaba mirando desde lejos a la niña con los brazos caídos y cara de boba, porque es que es de verdad que los niños dicen, que no te rías, Lore. Y entonces, en aquel momento, fíjate, mi pensamiento fue totalmente solidario. Dije, ay, yo tampoco me quiero casar. Pero yo nunca lo había pensado, esa niña se adelantó a mis pensamientos, ¿no? Pero qué curioso. Claro, yo tampoco creo mucho del Señor porque mi familia no era practicante y tal. Pero es verdad que yo tenía esa impresión, según iba creciendo, de que yo no me iba a casar. Y cuando conocí al Señor con 13 años, yo, sin haber experimentado una llamada, porque yo no había experimentado, sí experimentaba que Él me pedía todo. Yo no lo identificaba con una llamada, pero yo entendía que el Señor me podía pedir todo y que de hecho me pedía que yo le pusiera todo en sus manos. Y yo, eso de la vocación, o sea, era parte del todo, o sea, yo le podía dar todo, él me podía pedir la vida, morirme en ese momento o lo que él quisiera. Porque a veces uno piensa que la llamada es una cosa especial, ¿no? Como cuando llega un mensaje al celular y es ding, dong, ding, y entonces, uy, llamada, uy, mensaje, tal. Uno piensa que la llamada va a ser algo como, así, como con una musiquita de trompetas primero. Uno entiende que piensa que la llamada va a ser algo particular, como Disney. Y a veces lo es y a veces no. Simplemente es ese persuasión interior que va creciendo y, claro, se va contrastando con la realidad de que el Señor te llama para sí. Igual no hay un momento como especialmente, sino simplemente es algo como que una luz como que va creciendo y una seguridad que se va
que se va consolidando. Así que yo creo que sí que se puede, lo que ha preguntado esa chica. Y que tiene que esperar para recibir más. Claro, claro, sí, eso tiene como, por así decirlo, que consolidar, o sea que... Sí. Y también es muy bueno porque también lo tienen que ver desde fuera, ¿no? Tenemos dirección espiritual o cuando vas a entrar, pides la entrada en un instituto, también ese instituto tiene que comprobar que tú tienes esa vocación, vamos, simplemente por impresiones. ¿Se puede perder eso? ¿Eh? ¿Se puede perder? Sí, se puede perder la vocación. Sí. Espera, que Lorena está interviniendo. A ver, dice Lorena que en una reunión del padre Rafael, hace mucho tiempo, cuando ella era joven. Sí, cuando era joven. No, es que hablaba de una chica así mismo. Bueno, es que siempre habla de la vocación, no solamente de la vocación de religiosa, sino también de la... Hermana, El padre hablaba de la vocación, no solo religiosa, sino el matrimonio. No se escucha bien. A ver, espera que Lorena pregunte y luego lo voy a repetir. Sí, entonces, yo me acuerdo que estaba observando, eso se puede perder. O sea, puede ser que la chica tenga esa vocación, pero como no es lo que dice usted, no se siente con trompetas ni con un llamado de sí. Sí, que si la vocación se puede perder, digamos, ese conocimiento que tiene uno de que tiene vocación, que si eso se puede perder. Sí, claro. Ya, entonces, no dijo nombre, pero él decía que la chica se comprometió porque como que no siguió el camino, porque ella no sentía el llamado. Ella sentía que tenía, pero no sentía el llamado del Señor. Y se comprometió, y él decía que esa chica aparentaba felicidad, pero realmente tenía una amargura que no podía como... Sí, está hablando el padre hablando de un caso de una chica en concreto que ella tenía como esa intuición de no había sentido esa trompetita, pues se comprometió con un chico y el padre decía que esa chica en su compromiso y todo eso, pero que tenía como un vacío y que se le veía como una amargura. Y es que es verdad que se puede como desoír o desestimar o no querer atender a esa llamada. Por eso es necesaria la dirección espiritual, ¿verdad? Y también ser muy honestos y sinceros consigo mismos. ¿Para qué me voy a meter yo en algo que Dios me pide y no es lo que me va a hacer feliz? ¿Verdad? Primero yo también conozco personas que creían tener vocación y no la tienen, o sea que de todo hay. ¿Igual hay un caso de esos? Sí. Puede ser, ¿dónde está? ¿Desde dónde? hermana, Pues, de lo que estamos hablando de Sí, la pregunta. Puede ser la influencia de los sentimientos y emoción de ver monjitas. ¿Qué pasa con como que puedes tú intuir algo pero que luego no sea? Pregunta ella. ¿Cómo que puede? Sí, hay muchos casos de falsa llamada o de falsa atracción. Uno de ellas, por ejemplo, o también cómo te decepciona, estar decepcionado frente al matrimonio y a la familia por las experiencias que has tenido, el deseo de salir de tu casa, el deseo de asegurarte una vida alegre y feliz. Hay muchas chicas que escriben después de ver la película de la hermana Claire y yo les pregunto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Y me dicen la alegría. Claro, ¿quién no firma por una vida alegre como la de la hermana Claire? Entonces, esa alegría, como esa felicidad que ella irradiaba, puede ser una falsa, entenderse como una vocación que no lo es. Simplemente, claro, ¿quién no quiere vivir así? ¿Me explico? O sea, por eso es verdad que también puede haber, igual que hay enamoramientos y uno se ilusiona con algo que no es real, también puede haber falsas ilusiones respecto de la vida religiosa. Es verdad. A ver, ahí en Playa tenían una pregunta, sí. Hermana, a ver, pero tenemos una pregunta. Varias. Hola, Pao, ¿qué tal? Muy bien. ¿Son tus nuevas lentes? No, hermana, todavía no. Ya, hermana, si una chica desea ser religiosa, ya, pero no sé, como no ha sentido como la llamada de Dios a ello, ¿cómo sé si es mi deseo o lo que Dios quiere? Como el deseo de Dios, no sé. No hemos oído la primera parte. No hemos oído la primera parte. ¿Puedes repetir la frase? Es que la primera parte no la hemos oído. Que como, ya, que si una chica
desea ser religiosa, pero no ha sentido el Dio llamado. la llamada. Ajá. Sí, ¿Cómo sé ¿qué si dice? es mi deseo o lo que Dios quiere? Ya, espere. ¿Y cómo puedo yo distinguir ese llamado? ¿Cómo sé yo que realmente el Señor me está llamando a la vida consagrada? ¿Cómo lo distingo? Ok. Ya. Hay dos, digamos, dos componentes de lo que es la vocación, dos componentes. Uno es, bueno, o tres, mejor dicho, vamos a decir tres. Uno es lo que llamaríamos la llamada, ¿verdad? Otro es lo que llamaríamos los signos interiores y otro lo podríamos llamar la idoneidad. Me estoy torciendo los dedos porque he puesto la mano del revés. Si alguien sabe luego de algo de fisiatría o algo, que venga para acá. Entonces, la llamada, ¿verdad? Es algo que se puede recibir incluso muy pequeño o en cualquier momento, cuando eras, tú ibas a un retiro o fuiste a una misa, es decir, la llamada es independiente y se recibe si Dios quiere y como Él quiere, ¿verdad? Eso lo dejamos a Dios. Lo otro son los signos. Hay una serie de signos que, si queréis, bueno, se puede decir como esa impresión interior que uno tiene, pero también se pueden definir un poquito más, ¿no? Y es, por ejemplo, como un sentimiento, un sentido de que aunque todo lo que haces te gusta y está bien, nada te satisface por completo. Es decir, pues tienes tu grupo, tienes tus amigas, tienes tu carrera que te gusta, tienes tu familia, pero te parece que nada de eso te llena por completo. Eso es uno de los signos. También el corazón universal, ese sentimiento de que focalizar tu corazón en una sola persona o en solamente, por ejemplo, 12 hijos, sería como cortarte las alas. Es un sentido de universalidad, ¿de acuerdo? O sea, dice analizando lo que vosotros llamáis impresión de vida religiosa, que tengas esos sentimientos interiores. También a veces vienen pensamientos así, sin más, de cómo quisiera dejar y dedicarme única y exclusivamente a lo que Dios me pida, ¿verdad? Esos son lo que yo llamo la impresión de ser llamada, que no es la llamada la da Dios como quiere y cuando quiere. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Y después está la otra característica de las tres que hemos dicho, la llamada, los sentimientos internos, que hay que hacerles mucho caso, y la idoneidad, ¿verdad? La idoneidad, ¿qué significa? Si realmente Dios me llama a la vida consagrada, me ha capacitado para ello, ¿de acuerdo? No solamente son sentimientos, cosas que yo siento, sino que efectivamente me lo ha dado, me ha dado eso. Y en ese campo de la idoneidad hay que ver si la persona tiene esas cualidades. Esas cualidades se ven mejor desde fuera que la propia persona. Para eso está la dirección espiritual y para eso está el discernimiento, ¿no? Si esa persona efectivamente tiene lo que podríamos llamar independencia o autonomía emocional. Es decir, si es una persona que se apoya en el amor de Dios, o sea, se apoya en que Dios me ama y no va como hambreando o no va como mendigando el amor de las criaturas. También se ve en la serenidad interior y como en la convicción, ¿no? Que es capaz de, o sea, que el interior se ve como una unidad interior en lo que es su inteligencia, su mente y lo que cree que Dios le pide. Como digo, son cosas que se ven muy bien desde fuera. Después están las aptitudes, por ejemplo, ¿no? Si uno va a ser monja de clausura, tiene que tener unas ciertas aptitudes que yo no tengo, ¿verdad? O si uno va a ser igual, yo qué sé, hay que tener unas ciertas aptitudes para todo, ¿verdad? Por ejemplo, si quieres ser misionera de la caridad, tienes que tener aptitudes para el inglés. Si no aprendes inglés, no puedes ser misionera de la caridad, aunque te guste mucho su vida, ¿verdad? Se piden ciertas aptitudes. En las siervas también se piden ciertas aptitudes. Es decir, si Dios te llama, independientemente de que no hayas sentido esa llamada,
que puedes no haberla sentido por las razones que sea, tienen que estar presentes esa como configuración de tu interior, lo que ya hemos dicho antes, y la idoneidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aunque no haya sentido esa llamada, que a veces uno sí la ha sentido y no la ha reconocido, pero bueno, eso es indiferente. Entonces, sí se puede saber eso, pero eso hay que hacer como una labor de discernimiento y tiene que ser siempre con alguien que desde fuera te ayude. Pero no sé si lo que yo he dicho sirve un poquito al menos para responder. ¿Te ha respondido, Leonela? Hermana, otra pregunta. Yo... Tú sí tienes vocación. Era otra pregunta. Yo puedo, si yo no tengo vocación, yo puedo ofrecerme al Señor. O como ya el Señor desde antes que yo naciera, pues el Señor ya ha destinado como algo para mí. Pero en este caso, yo puedo ofrecerme al Señor y el Señor aceptaría eso o no. O depende también como el Señor lo mire. Es verdad que el Señor no va a cambiar tu vocación. No es que diga, pues tú para monja, pero tú para casada, pero tanto le insisto que me cae. O bueno, yo estaba destinada a ser monjita, pero creo que si le insisto mucho y le convenzo, ya le como el coco a Jesús y ya, entonces me cambia la vocación y me caso con Pepito. No, eso no es así. Ahora, es verdad que hay distintos modos, fíjate, para la vocación. San Ignacio dice que hay como 3 momentos, se lo llama momentos porque tiene un lenguaje muy original. Uno es una llamada sin duda ninguna, o sea, tú ves perfectamente que Dios te llamó en este momento, en esta situación, punto, y se acabó. Igual tenías novio, tenías carrera, la hermana Elena, por ejemplo, que de todos conocida, pues ya tenía su novio, tenía su carrera, tenía ganada su beca para hacer un máster en Bélgica, internacional, bla, 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 y va Dios y la llama. Pues bueno, ahí tienes que hacer un giro de vida porque sí, y punto, se acabó. El segundo modo de llamada es exactamente, ¿no? Intentando ver, como yo les he dicho antes, todo eso. Y el tercer modo de llamada es el ofrecimiento. Y eso es un modo de llamada que también aparece en la Biblia, ¿no? Cuando, ahora no me acuerdo si es Isaías o Jeremías, que el Señor dice, necesito obreros, necesito misioneros, necesito gente que me ayude. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. Y no me acuerdo si es Isaías o Jeremías, alguien que me ayude. Dice, aquí estoy, Señor. Es decir, hay un modo de vocación en la que el Señor no es que te la vaya a cambiar, sino que espera a que tú te ofrezcas por algún motivo que depende también a veces de tu propio carácter, de tu propio temperamento o de lo que Dios te pide. Es decir, hay personas con las que Dios se adelanta. Es que, o sea, aquí está viendo un poco de gente. Y hay otras personas a las que Dios espera que se ofrezcan. Por ejemplo, ¿no? El joven rico. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Si quieres ser perfecto, no como le había dicho a Mateo, como le dice a Juan y a Andrés, sino es que se lo deja. Yo he oído decir a sacerdotes místicos, claro, o sea, que saben lo que dicen, que hay personas a las que Dios les permite elegir, fíjate. Tú puedes elegir si vida matrimonial o vida cosa. Es una cosa que yo no me atrevería a decir, pero si lo dicen ellos, yo les creo. Pero es verdad que hay un modo de vocación en la que Dios no es que tú puedas cambiarlas, sino que Dios espera que tú te ofrezcas. Yo conozco chicas que se ofrecieron al Señor y, de hecho, por ejemplo, entraron campañas. Y después el Señor aceptó eso y después o sea, ya no lo, digamos, les volvió a la vida laical, porque no siguió adelante con él. Aceptó el ofrecimiento, y yo creo que esas personas tendrán el premio de la vida consagrada por haber sido tan generosas. Es decir, Dios no puede sino mirar con amor a la persona que se ofrece. Luego lo tomará o no lo tomará, pero el premio de tu generosidad
generosidad y tu ofrecimiento, no sé lo que quiero decir. No hay ningún peligro en ofrecerse, ni siquiera tú vas a violentar al Señor y dices, es que me has obligado a tener vocación religiosa. Solo existe eso, que ese acto de generosidad te va. Y hay personas que Dios espera que lo hagan, porque es ese modo, es ese tercer modo que Dios espera que te ofrezcas. No sé por qué, pero es muy bonito también, ¿no? Es como, Dios es Dios, no sabemos por qué hace las cosas, pero las hace. Muy bien, pues estamos ya. No, estamos pasándonos ya de la hora. Uy, ahí está otra pregunta. Vamos a ver si la hermana Sara nos da paso a la pregunta. Está bien, última pregunta. Adelante, Pieri. Si no te da mucha risa, claro. ¿Cómo puedo saber si el Señor quiere que yo le entregue todo y que, o sea, cómo puedo saber que quiere que le entregue todo? Pues seguro que el Señor quiere que le entregues todo, eso seguro. Sí, porque hasta Esme nos lo dijo, que al Señor hay que darle todo, sea como sea, ¿verdad? De hecho, en el bautismo ya le hemos dado todo al Señor, o sea, todo. De hecho, por eso las tres chorritos de agua que nos echan, toda la gente cree que es por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no es así. Es por los 3 días que Jesús estuvo muerto. El bautismo es la muerte y ahora tú me das lo que tú quieras, ¿no? Ahora yo recibo de ti, muerto como estoy, recibo los dones que tú me quieras dar y los recibo con agradecimiento porque yo me he muerto, no sé qué, lo que tú me quieras dar. Entonces, es necesario, sobre todo en la juventud, que uno le ponga su vida al Señor. Señor, esta es mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo espero de mi vida? Espero no defraudarte. Espero dar el fruto que tú esperas de mí. Yo no sé si soy un peral, si soy un manzano, un papayo, un cocotero, pero algún fruto esperas de mí, claro. Entonces, es necesario, no es que solamente para los que tienen vocación, sino para cualquiera que se lo ponga uno todo en las manos de Dios. Te entrego todo, sin temblor, porque no, ay, madre, entonces va a morir mi mamá. Pues, ¿por qué se va a tener que morir tu mamá si Dios te la ha dado? A ver, pero tú entrégale todo, ¿verdad? Y ahora, el único miedo que uno tiene que tener es a fallarle al Señor, o sea, a morir, presentarte delante de Dios y que te diga qué has hecho. Si no has hecho nada de la tuya, ha sido una vida de tonto, la verdad, porque has estado disimulando, mirando para otra parte, yo te hacía señas, aquí, oye, que te estoy llamando, y tú mirando para otro lado y haciendo tu cosa y haciendo como que no me veías y no me oías. Pues ese es el miedo, ¿no? Entonces, ofrecerle todo al Señor. Esta es mi vida, no sé cuántos días tengo por delante, esta es mi corazón, mi mente, mis capacidades, pues dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga con ellas? Última pregunta, Camil. Si me lo pides así, bueno, venga, vale. Volviendo al tema sobre lo de la sexualidad y así, es que, como saben, nosotros creo que la mayoría estudiamos en la universidad y algunos seguimos psicología, entonces lo que más nos implantan es la teoría de Sigmund Freud. Entonces, la teoría de Sigmund Freud, el padre de la psicología, es en base al sexo, ¿no? De las etapas oral, fálica, todas esas cosas. Entonces, yo le quería preguntar a la hermana que si ella está de acuerdo en esa base como psicológica, científica, de que es real o en sí no, porque no todo se basa en el sexo, según usted dice. Pues sí, según digo yo, y según dice el sentido común. Bueno, simplemente como respuesta primera para Freud, hay que tener en cuenta que Freud no estudió la persona equilibrada, sino él estudió a las mujeres con enfermedades nerviosas. Mujeres, ahora no me acuerdo la palabra, pero mujeres con enfermedades nerviosas. Entonces, él lo que estudia son las anomalías, ¿verdad? Y en esas anomalías en él provienen de no haber afrontado o abordado de manera sensata las dos tendencias del hombre, que son la tendencia sexual y la tendencia
a la violencia, tánatos y la libido que llaman, no solo la sexual, sino también la de la violencia. Él dice que la represión de la tendencia sexual y la tendencia a la violencia producen enfermedades nerviosas en la mujer. Él estudia a las mujeres con enfermedades. Si él estudiara a las mujeres sin enfermedades, por ejemplo, hermana Sara, de que no existe represión ni de violencia ni de instinto sexual. No hay que como coger el estudio de Freud de un caso enfermizo y extenderlo. Claro, es como si yo digo, yo qué sé, cojo cualquier enfermedad y entonces pues todo el mundo padece esa enfermedad. Pues no, la padece quien la padece. Él también es del siglo XVIII, en que efectivamente había una represión, la sexualidad era un tabú. Y entonces es normal, incluso el mismo Lutero, o sea, es decir, es verdad, hay casos en los que había una represión, no por el cristianismo, sino más bien o por el judaísmo o por el puritanismo. Como veis, el tema es para... Yo te lo suelto aquí un poquito, pero que no tengáis miedo de esas teorías. Son unas teorías que, es verdad, han estudiado casos concretos, no concretamente del cristianismo, o no tal vez del mejor cristianismo, y entonces han dicho que eso se debe aplicar a todas las personas. Tal y como, por ejemplo, se dice que no hay que reprimir la sexualidad, sin embargo, nadie habla de que no hay que reprimir la violencia. O sea, por el mismo mecanismo psicológico que según él yo no debo reprimir la sexualidad, tampoco debería reprimirle un puñetazo a la hermana Sara cuando no estoy de acuerdo con ella si me nace darle un puñetazo. Y sin embargo, la civilización nos prohíbe, ¿verdad? Y nos reprime la violencia. No la reprime, la está educando. Igual que yo puedo educar mi tendencia a la violencia y pues aquí en Manabí hay mucha violencia y estamos viendo cómo superar esa violencia, también puedo reconducir y educar la tendencia sexual, ¿verdad? Eso simplemente a nivel científico, como decías tú. Ahí. Gracias, no nos asustemos. El que diga que no hay que reprimir la sexualidad, que sea consecuente y diga, entonces tampoco tengo que reprimir la violencia. ¿Por quién empiezo matando, por favor? Entonces, que no me metan a la cárcel por matar a nadie, ni por femicidio tampoco. Porque si yo tengo que no reprimir la sexualidad, pues según la misma teoría de Freud, no tengo que reprimir la violencia. Eso son majaderías, que de verdad. Muy bien, pues nada. ¿Te he respondido, Camilita? O ya cuando te vea por ahí, ya. Se está Muy bien, pues ya lo vamos a dejar aquí. Demos gracias a Dios y a todas las personas que nos han ayudado en estas reflexiones, en estos testimonios. Y nada, lo que hemos aprendido también, a hacerlo vida, y seguro que nos ha dado mucha luz sobre nuestra vida, sobre nuestros criterios, sobre... Entonces, ahora con vida, pues también vivirlo y vivirlo, ¿no? Y en esto, como siempre, ya saben que contamos con la ayuda del Señor y de nuestra Madre, que sin la gracia de Dios, ciertamente es muy difícil. Sale todo lo malo que llevamos dentro, pero con la gracia de Dios sí que se puede. Así que mucho ánimo, porque la vocación nuestra es muy bonita, sea cual sea, es una vocación al amor y es lo que nos da plenitud en cualquier vocación. Muy bien, pues vamos a rezar una Ave María y terminamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues gracias a la hermana Isabel, le dice la hermana Sara, que viva las siervas, viva la Virgen.